Profe Palacio, muy buenas noches. Buenas noches. Dígame, en el espacio que actualmente ocupa Huamanga, ¿existió una ocupación anterior? Claro, la ocupación anterior, según los últimos estudios, era de los Pocras, que muchos investigadores, fundamentalmente arqueólogos, comenzaron a negar. Pero en la época del 30 al 40, intelectuales ayacuchanos sostenían de que había una ocupación llamada Pocra, o Pojra, o Pocora, ¿no? Por el mismo hecho de que acá existía una fortaleza incaica que se llamaba Pucara, ¿no? Que parece que fue una especie de distorsión, ¿no? Incluso existe un río que se llama Pongora. Entonces había ocupación antes de los incas, ¿no? Claro que después de los incas ya hubieron muchas otras ocupaciones producto de la traída, digamos, de un conjunto de mitimaes por parte de los incas de diferentes lugares del Perú. Acá estuvieron, por ejemplo, los acos, los vinchos, los chiaras, los chachapoyas, los chocorobos y una serie de pueblos que suman incluso 53 etnias diferentes, ¿bien?, que trajeron a este lugar con la finalidad de poder controlar este sitio que era muy rebelde y al mismo tiempo ocupar toda esta zona porque prácticamente había sido convertida en una zona de especie desértica, ¿sí, no? Y dígame, ¿y toda la historia de Huamanga se puede dividir en etapas? ¿Cómo sería esto? Claro, una de las cosas más importantes de la historia de Huamanga es que acá se han desarrollado todas las etapas de la historia del Perú. Arrancamos del lítico o paleolítico andino, con la famosa cueva de Piquimachay. Luego tenemos esa época que se llama, ¿no?, del formativo, del arcaico, de la época de la domesticación de plantas y de animales. Posteriormente tenemos el formativo, porque a este lugar llegó la influencia de la cultura chavín. Después, cuando decae la cultura chavín, encontramos nosotros la existencia de un conjunto de culturas locales, pero una de esas culturas locales más importantes fue la cultura huarpa, ¿no?, que se desarrolló entre 0 a 500 después de Cristo. Y posteriormente tenemos esa gran cultura que pertenece al Imperio Wadi, que tiene una duración aproximadamente de 500 años, vean. Posteriormente decae Wadi y aparecen culturas regionales en diferentes lugares del Perú, y una de esas culturas viene a ser la cultura Chancapocra, así le llaman, la Confederación Chancapocra, que tiene la osadía de ir hacia el Cusco, invadir el Cusco, ¿no?, para poder derrotar a los quechuas o a josos, le decían en aquella época, pero lamentablemente ellos fueron derrotados, ¿no?, en las batallas de Jarmenja y en la batalla de Yahuarpampa. Y ahí empieza esta expansión que se llama la expansión del Imperio Inca. Esto es en la etapa prehispánica. Y luego viene la etapa de la influencia española colonial en el Perú, ¿no? Y en Huamanga tenemos una etapa así de predominio del dominio español, y Huamanga se convierte en una de las ciudades más importantes de la etapa colonial. Luego tenemos también la presencia de la etapa de la independencia, vean, ¿no? Acá repercutió mucho, por ejemplo, el movimiento de Túpac Amaru II. Luego, acá hubo movimientos criollos, como el caso de Juan de Alarcón y Alarcón, que era un precursor criollo acá en Huamanga. Y fuera de ello, tenemos un conjunto de movimientos indomestizos, pero los puntos más altos están, por ejemplo, en el sacrificio de María Parado de Bellido, de Basilio Auqui y de Ventura Jalamaqui. Eso es en la independencia. Y luego tenemos la etapa de la República, fundamentalmente en esa etapa de reacción del pueblo peruano frente a la invasión chilena. Acá en Huamanga lo que se produjo fue una reacción muy importante porque había la influencia de Andrés Avelino Cáceres, vean, ¿no? Y acá se organizaron las llamadas guerrillas montoneras de rechazo a la invasión chilena en nuestro territorio. En el caso de Huanta, por ejemplo, Miguel Lazón fue uno de los líderes más importantes de este tipo de resistencia. Y posteriormente ya vendrá una etapa de
estagnación, se dice normalmente, es decir, una etapa de decadencia de Huamanga durante muchos años, ¿no?, que tiene su punto, digamos, neurálgico en el cierre de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, precisamente por un presidente ayacuchano, Andrés Avelino Cáceres. Pero él lo único que hizo fue dar el cúmplice a la ley que el Congreso había dado para el cierre de 3 universidades, Puno, Huamanga y Trujillo, por la falta de alumnos y por la falta de profesores. Y posteriormente, a partir del año de 1950, se habla de un proceso de modernización de Huamanga, que empieza en 1959 con la reapertura de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, ¿no? Y ahí se convierte la ciudad de Huamanga o Ayacucho en una especie de ciudad universitaria, ¿no? Y sigue desarrollándose como tal hasta que en 1974 nosotros festejamos el sesquicentenario de la batalla de Ayacucho, los 150 años. Y se hicieron muchas obras y pensamos que era el punto de despegue de Huamanga para su desarrollo. Lamentablemente no había sido así, ¿no? Porque a partir de 1980 nos enfrentamos a una situación difícil de movimientos políticos, sociales, ¿no?, con el surgimiento de esto que se llama la subversión. Entonces tuvimos una etapa de casi 10 años o 12 años en la que Huamanga tiene una especie de languidecimiento, vean. Pero finalmente, después de terminar esta etapa, Huamanga comienza a resurgir. Se hacen muchas obras como el proyecto Cachi, se hace el asfaltado de la carretera Ayacucho-Pisco y muchas otras obras que apoyaron, impulsaron el desarrollo de Huamanga, que hoy día podemos de alguna manera decir que Huamanga está en un franco nivel de desarrollo, ¿no?, producto también de la gran cantidad de personas que migraron a la ciudad a partir de la época de la subversión. De casi 40 o 45 mil habitantes que teníamos antes de 1980, hoy día prácticamente estamos superando los 200.000 habitantes. Cuéntenos un poco acerca del proyecto que se tenía pensado para Ayacucho, que iba a llegar el tren, pero lastimosamente se frustró esta obra, ¿no? Claro, el proyecto era el tren Lima-Huancayo, Huancayo-Ayacucho. Esto se va a producir entre 1910 a 1920 aproximadamente. Ahí teníamos nosotros un representante que era incluso ministro, ¿no?, de Caminos, algo así se llamaba en aquella época. Era el señor Pío Mas Medina. Pero había un representante huancabelicano, Manchego Muñoz, que la peleó totalmente porque este tren de Huancayo a Ayacucho se desviara hacia Huancavelica, por el hecho de que en Huancavelica había pues la explotación de los minerales. Entonces ahí se planteó el problema de qué es lo que se podía transportar de Ayacucho hacia Lima, tunas, papas o qué, ¿no? Y lo que predominó fue el hecho de que los minerales tenían mayor peso, ¿no?, porque estábamos en un proceso prácticamente de desarrollo de la minería en el Perú. Entonces, gracias a Manchego Muñoz se desvía, vean ustedes, el proyecto de Huancayo hacia Huancavelica. Cuéntenos, ¿qué etapa se puede señalar como la época de oro? ¿Y cuánto tiempo duró? ¿Y qué cosas podemos ver que datan de esos tiempos? Miren, la etapa de oro podemos ubicarla en los siglos XVI, XVII. Por el hecho de que Huamanga se convirtió en una ciudad donde vivían los mineros de Huancavelica y también, lógicamente, algunos mineros de la zona de Huamanga en aquella época. Pero también en Huamanga residieron los encomenderos de la región de Huamanga, de la región de Andahuaylas y de la región de Huancavelica. Entonces ellos tenían como residencia este lugar, de tal manera que prácticamente había bastante dinero, digamos, ¿no? Entonces en esa época floreció Huamanga. De esa época son los templos, son las grandes casonas, son los monasterios, son los personajes más importantes también que surgieron. Guamán Poma de Ayala, por ejemplo,
es uno de los grandes representantes porque es el cronista indio más grande del Perú y de toda América del Sur. Luego tenemos Jerónimo de Orén, ¿no? Que era un sacerdote franciscano que sabía hasta 7 idiomas diferentes, vean. Y fuera de ello tenemos, por ejemplo, el sabio Juan Ignacio García de los Godos. Son personajes importantísimos en la cultura huamanguina de aquella época. Esta es la época del florecimiento de Huamanga, porque además Huamanga era el punto de paso de todos los comerciantes, militares, contratantes que iban desde Lima a Cusco y de Cusco a Charcas y de Cusco a Buenos Aires. Entonces se convirtió en una ciudad muy importante. Y dígame, ¿qué factores hicieron que esos años fueran de oro? Uno de los factores es que había bastante riqueza acá, ¿no? La minería y bueno, las encomiendas. Entonces los encomenderos y los mineros de esta zona vivían acá en Huamanga. Había suficiente dinero para levantar las casonas, las iglesias, los monasterios, etc. Y aparte de eso, se había difundido mucho acá el hecho de que se habían creado muchos mesones, o sea, lo que llamaríamos hoy día restaurantes, y también albergues, porque mucha gente pasaba por acá hacia el Cusco, vean. Entonces, esta es una zona de presencia de gente que tenía mucho dinero, y aparte, el espíritu religioso influyó mucho. De ahí que estos personajes, antes de morirse, para ganar indulgencias, hacían una iglesia, hacían una capilla, hacían un retablo muy hermoso, porque había dinero suficiente. ¿Y cómo calificaría la etapa actual de Huamanga, teniendo en cuenta la globalización y cosas de ese tipo? Bueno, la situación es totalmente diferente, ¿no? En este momento nosotros enfrentamos nuestros nuevos retos, nuevos problemas, nuevas dificultades a raíz de la masiva migración que ha sufrido la ciudad. De tal manera que los servicios han colapsado prácticamente. Sin embargo, en estos 20 años casi de pacificación, se ha podido dar una respuesta por parte del gobierno, porque anteriormente se pensaba que el problema de Ayacucho era un problema fundamentalmente represivo militar, pero hoy día se han dado cuenta, en estos años se han dado cuenta de que lo que hay que hacer es desarrollar una serie de obras de tipo económico, social, etcétera, que pueda posibilitar una especie de ingresos a la gente y que ellos puedan solventar sus necesidades fundamentales. Claro que se ha avanzado bastante, pero hay mucho que hacer todavía. Por ejemplo, tenemos una política que no es de continuidad. Los alcaldes, por ejemplo, cada uno ve su periodo, su etapa. El gobierno regional igualmente. No hay continuidad. Hay proyectos que estuvieron en el gobierno anterior y no se continúan por una equivocada actitud de decir que yo no quiero eso porque no es mi obra, yo quiero otras obras diferentes al alcalde anterior o al gobierno regional anterior. De ahí tenemos el problema del terminal, tenemos el problema, por ejemplo, del hospital, que no tienen hasta este momento ningún tipo de solución.